El día a día está lleno de noticias urgentes, ruido, polémicas y afanes. Pero para la tranquilidad, el análisis y lo que nos gusta llamar periodismo de cocción lenta, está Mis Preguntas. Un programa de Prisa Media hecho por CAFAM, inspirando sonrisas. La humanidad parece haber estado al borde del abismo en varias ocasiones. Epidemias, hambrunas, guerras, cataclismos. Cada día la mayoría de noticias parecen ser negativas. Sin embargo, encontramos la forma de seguir adelante. ¿Cuáles son los mejores libros para volver a creer en la humanidad y enfrentar el 2024? Para este capítulo hablamos con el filósofo Tomás Molina, con la escritora Juliana Muñoz Toro, con el escritor y periodista Daniel Samper Pizano y con el historiador y escritor Juan Esteban Constaín. Soy Roberto Pombo. Bienvenidos al capítulo 67 de Mis Preguntas. No sé si ustedes recuerdan que hace un par de años se volvieron una sensación mundial los libros y luego la serie de Netflix de la consultora japonesa Marie Kondo. Si usted no sabe de qué le hablo, esta autora se ha vuelto famosa por escribir sobre el orden y una frase suya del libro, La magia del orden, se volvió el mantra de muchas personas. Abro comillas. La mejor manera de elegir qué conservar y qué tirar es tomar cada objeto en la mano y preguntar, ¿esto genera alegría? Si es así, guárdalo. Si no, deséchalo. Este no es solo el criterio más simple, sino también el más preciso para juzgar. Cierro comillas. Yo llegué a ella y a sus consejos más bien recientemente, así que me propuse que cada fin de año, junto con mi familia, haríamos una limpieza exhaustiva de la casa. Una especie de domingo supremo en el que esculcamos armarios, closets, bibliotecas, el depósito y hasta la despensa para botar lo que no sirve o para donar lo que puede tener una segunda vida. Este año fue nuestra primera jornada. Entonces, la mitad de la jornada se nos fue en momentos de nostalgia con fotos, libros, mapas y objetos que fuimos encontrando y que nos llevaron a recordar un viaje a Cartagena, un almuerzo con seres queridos que ya no están, nuestra época en México, un mal momento en la sala de urgencias, en fin. Pero lo más curioso sucedió cuando mi esposa descubrió el maletín de supervivencia que contenía agua en botella, comida enlatada, una linterna, un botiquín, un radiotransistor y un pito. Tuve que hacer un esfuerzo para recordar esa tarde de 2017, varios días después del terremoto de México que dejó 192 fallecidos. Después de ese día y de los desastres, naturales y artificiales, posteriores, tengo esa maleta que procuro ir renovando cada año. Fue entonces cuando caí en cuenta de que cada año ha habido motivos para prepararnos para un desastre de escala mundial, de que nuestra especie es tremendamente frágil, especialmente, sí, adivinaron, después de la pandemia. No lo voy a negar, los primeros meses de 2020 pensé que este virus sí iba a lograr lo que no han podido otros apocalipsis anteriores. Casi que inconscientemente caí en películas y libros post-apocalípticos, como La carretera, el libro de McCarthy y también la película, Los hijos del hombre, Contagio y muchos otros. Pero además terminé viendo videos sobre cómo sobrevivir a eventos apocalípticos y como en Bogotá no es posible tener un sótano, lo máximo que llegué a hacer fue preparar el ya mencionado maletín, que ya tenía listo desde 2017. Fue un poco vergonzoso que mi esposa lo encontrara. Pero volviendo a los fines del mundo aplazados hace siglos, piensen solamente en los virus que casi han acabado con la humanidad, como el de la peste negra que diezmó a la población europea de 80 a 30 millones de personas, o la gripe española que durante la Primera Guerra Mundial mató entre 20 y 50 millones. Esto sin contar los tsunamis, terremotos, guerras, hambrunas, masacres, sequías, derrames de petróleo en el océano o desastres como el de Chernobyl. En todas las culturas y religiones se habla de un fin del mundo, jinetes que bajan desde el cielo tocando trompetas que anuncian el fin de los tiempos, un planeta gigante que se va a estrellar contra el nuestro, todos escenarios en los que el humano va a llegar a su final. Al parecer, hemos ido autocumpliendo esa profecía de una manera, en sus inicios, imperceptible, el cambio climático. Hoy, cuando no sabemos si es demasiado tarde, todo es nítido. Ver cifras de cómo la temperatura de la Tierra ha subido en la última década de deforestación, ver imágenes de ríos secos y cosechas perdidas, ha resultado más real que los jinetes del apocalipsis o que Hercóbulus, un planeta ficticio por allá en los 50 que supuestamente iba a acabar con la Tierra.
El mundo no parece mejorar y en fechas como el fin de año cuesta hacer planes o trazar objetivos. A veces pareciera que no hay esperanza en la humanidad, pero debe haber alguna luz. No todo puede ser sombrío y es necesario recuperar la fe en la humanidad. Yo soy un hombre optimista, racional pero optimista, y sé que la humanidad, así como ha causado la mayoría de los desastres que ya mencioné, también ha sido capaz de crear motivos para fascinarse con la vida y con su belleza, pinturas, películas. Pero hoy quisiera hablar de libros que nos devuelven la fe en nosotros. Así que si usted estaba necesitando recomendaciones para leer algo que le saque una sonrisa, le abra la mente o le dé nuevas ideas sobre nuestra evolución como humanos, este es el capítulo que buscaba. Voy a comenzar por uno bastante obvio desde su título. Factfulness, 10 razones por las que estamos equivocados sobre el mundo y por qué las cosas están mejor de lo que piensa. Este libro está escrito a 6 manos por el médico sueco Hans Rosling, por el estadista Ola Rosling y por la diseñadora Anna Rosling. ¿Ha pensado que quizás el mundo no está tan mal como cree? De acuerdo con este libro es así, y esto es porque no sabemos lo que no sabemos, es decir, con frecuencia nuestras conjeturas o lo que creemos del estado del mundo están informadas por sesgos inconscientes y predecibles. Pero no es que el libro le vaya a dar frases inspiracionales, por el contrario, es un experimento de optimismo racional del que uno como lector hace parte. Es un juego en el que los autores lanzan preguntas de selección múltiple al lector sobre temas como el calentamiento global, pobreza, trabajo doméstico o conflictos internacionales y luego, basado en datos, nos muestra la realidad sobre esos temas que creíamos conocer. Este libro fue el proyecto final y más apasionante del Dr. Hans Rosling, quien lo terminó en los meses finales antes de fallecer de cáncer de páncreas. Si le interesa conocer más para convencerse de leer el libro, o si ya lo leyó o de entrada no lo va a leer y quiere jugar un rato con lo que cree que sabe del mundo, también puede entrar a la página gapminder.com y ver qué tanto cree que sabe sobre el estado del mundo. Por ejemplo, ¿qué cree que pasó con la superficie forestal mundial en los últimos 30 años? No les digo la respuesta para que se animen, al menos a jugar en esta página y ojalá leer el libro. Este libro lo editó Editorial Paidós, que es de Planeta, y lo puede encontrar prácticamente en cualquier librería. La verdad es que a pesar de ser un hombre optimista, todavía me cuesta un poco creer en la bondad del humano. Recuerdo la conversación que tuve con un amigo. Él me decía que no cree en esas posibilidades que muestran todas las películas post-apocalípticas en las que la lucha no es contra los zombies, los hongos mutantes o las demás especies, sino contra el humano mismo. Él, por el contrario, cree que el escenario en el que todos volvamos a estar igualados por el desastre será la bondad de la especie la que nos saque adelante de nuevo. Lo recordé hace un poco cuando me recomendaron este libro que hoy les recomiendo a ustedes, Dignos de ser humanos, una nueva perspectiva histórica de la humanidad, del historiador Rutger Bregman. Su título en inglés es más esperanzador literalmente, Humankind, a Hopeful History, o Humanidad, una historia esperanzadora. El libro se dedica a argumentar la idea del título, que la bondad innata y la cooperación de los seres humanos han sido el factor más importante de nuestro éxito. Lo que plantea Bregman es que estamos evolutivamente programados para la cooperación más que para la competencia, y que nuestro instinto de confiar unos en otros tiene una base evolutiva firme que se remonta al comienzo del Homo sapiens. Pensar de esta forma hoy en día es un acto casi revolucionario, en épocas en las que la gente evita salir al pasillo si ve que su vecino también lo hace, o en las que evitamos a cualquiera en la calle por miedo a ser robados. Aunque para ser más precisos, lo que Bregman quiere decir en su libro es que el humano es un ser decente, no un ángel o un dechado de virtudes. Cuando en una entrevista en el New York Times le preguntaron a qué se refería exactamente con decente, respondió, abro comillas, los biólogos dirían que hemos evolucionado para trabajar juntos, cierro comillas. Y así desarrolla su libro argumentando que ser amistosos o tener la capacidad de convivir en sociedad es como el humano ha logrado llegar al punto de civilización en el que estamos. En esa misma entrevista en el New York Times, Bregman dice, abro comillas, imagínate vivir en la edad de hielo, ¿cómo vas a sobrevivir? Bueno, necesitas amigos. Los amigos son tu póliza de seguro más importante. Si te enfermas, si estás pasando por momentos difíciles, te ayudarán a sobrevivir. Habría sido muy difícil para un narcisista o un psicópata sobrevivir como cazador-recolector nómada en la edad de hielo. Cierro comillas. Este libro lo publicó la editorial Anagrama. Pero volviendo al tema de la bondad
o decencia innata del hombre, esa disputa ideológica entre Rousseau y Hobbes. Necesito la ayuda de un experto para resolver ese tema. Así que le pregunté al filósofo Tomás Molina, ¿es el humano un ser bueno? Esto me dijo. Mejor dicho, para ser muy concreto, la cuestión está en qué condiciones pueden hacer que las personas se porten bien y se porten mal. Creo que esta es la cuestión. Entonces, para Hobbes, bajo el Estado, los seres humanos tienen que comportarse con unos mínimos de decencia, en parte porque el Estado hace lo que Hobbes llama el aplastar a los orgullosos, ¿no? Por ejemplo, a los grandes señores de la guerra, el Estado los aplasta y los hace comportarse bajo unas reglas comunes. Entonces, ni siquiera ellos pueden hacer lo que quieran. Tienen que ser civiles, tienen que ser decentes, por lo menos hasta cierto punto, ¿no? Y en Rousseau la cuestión está en que bajo unas instituciones políticas correctas, los seres humanos en efecto pueden ser mucho mejores de lo que son, y bajo una educación correcta también lo pueden ser. A pesar de todos los defectos que tiene la civilización, si uno, al menos de acuerdo con Rousseau, si uno sigue el método educativo que él establece en el Emilio, y si uno sigue las instituciones políticas que él establece en el contrato social, pues los seres humanos deberían poderse comportar, podrían ser mucho mejores de lo que son ahora. Entonces, insisto, la cuestión está en las circunstancias, en las instituciones que moldean el comportamiento de los seres humanos. Pero la fe no se recupera solo con cifras, datos o con el desarrollo de argumentos de que somos buenos. En varias historias de vida también es posible encontrar motivos, fuerzas y esperanzas para enfrentar la vida y un año nuevo. Me quiero aquí referir a algunos libros que he leído, pero también a recomendaciones de amigos. Uno de esos es el libro del duelo, de Ricardo Silva Romero. Es la historia novelada sobre don Raúl Antonio Carvajal. Yo sé que es un nombre bastante común y quizá no le suena. Si usted es de Bogotá o ha pasado por el centro de esta ciudad, aunque sea de turismo, tal vez recuerde un camión azul lleno de pancartas y fotos en el cruce de la carrera séptima y la avenida Jiménez. En esas pancartas y en esas fotos, don Raúl pedía la verdad sobre su hijo, Raúl Antonio Carvajal Londoño, cabo primero del Ejército Nacional, quien fue asesinado por haberse negado a participar en una serie de ejecuciones extrajudiciales, o también mal conocidos como falsos positivos. Don Raúl Antonio, padre, murió en 2021 de COVID-19 y no pudo obtener verdad ni reparación por el asesinato de su hijo. Yo sé que hasta aquí no suena como una historia que contagie de esperanza. Leer la historia así es triste, pero leerla entre líneas muestra la lucha por la verdad y las reflexiones que hace Ricardo Silva en el desarrollo de esta dura historia de una lucha de años. Sí nos ayudan a creer en un país reconciliado que va poco a poco encontrando el camino hacia la paz. Y si de historias reales e inspiradoras hablamos, hay una que cuenta una parte de la historia de cómo la humanidad salió de uno de sus momentos más oscuros, porque de las crisis también han resultado lecciones valiosas y personajes que dejan un legado. Este es el caso de Esplendor y Vileza, que cuenta la historia de los días del ex primer ministro británico Winston Churchill entre mayo de 1940 y el mismo mes de 1941. Sí, una época difícil, la Segunda Guerra Mundial se recrudecía y el mismo día en que Churchill asumió el cargo, Hitler invadía Holanda y Bélgica. Polonia y Checoslovaquia ya habían caído y solo faltaban 2 semanas para la evacuación de Dunkerque. Una forma nada esperanzadora de comenzar su periodo. Inglaterra resistía a los fuertes bombardeos de la Luftwaffe y, a pesar de esto, no fueron la defensa ni las avanzadas del ejército inglés lo que logró salvar el país. Fue el discurso, el poder de las palabras de Churchill lo que logró unir a los aliados para diezmar al ejército nazi. El autor de este libro, Erik Larson, es conocido ya por narrar historias similares. En este, Larson muestra que tan importante como los conmovedores y calculados discursos de Churchill fue la audiencia que los recibió a ambos lados del Atlántico. Y en medio de esos tiempos aciagos, cuando se creía que el mundo se dirigía sin frenos hacia un abismo, la voz del nuevo primer ministro en sus alocuciones radiales se convirtió en una fuente tranquilizadora de esperanza y resolución. El poder transformador de la palabra en tiempos oscuros es el que me hizo pensar cuando lo leí que mientras tengamos la posibilidad de hablar, de contar, tenemos esperanza. Si se antojaron de este libro para llenarse de palabras y energías para 2024, les cuento que lo publicó la editorial Ariel y lo encuentran en cualquier librería de confianza.
La adversidad también es el lugar desde el que nace la luz en el libro Yo soy Malala. Por si no está al tanto, le hago un breve resumen de quién es Malala. En 2012, la joven de 16 años, Malala Yousafzai, recibió un disparo en la cabeza por parte de unos talibanes cuando regresaba a su casa desde la escuela. Ella se había hecho famosa por ser una joven activista que exigía derechos educativos para las niñas de Pakistán, su país. Leer la forma en la que su trabajo casi le cuesta la vida, pero lo que ha significado para las niñas y mujeres de su país y del mundo es impresionante. Porque Malala tenía muchas cosas en su contra, sin embargo, se convirtió en la voz que puede cambiar el mundo. Este libro lo pueden encontrar publicado por la editorial Anagrama. Con todas estas historias me queda una duda. ¿Cómo pueden las historias de no ficción ayudarnos a recuperar la fe en la humanidad? Juliana Muñoz Toro es escritora y hace mucho tiempo tiene una columna sobre libros en El Tiempo, así que la busqué para que me ayudara a responder esta inquietud. Escribir, así como leer, es fijar la memoria, no solo como un testimonio del pasado, sino como una brújula para saber dónde poner la mirada en el presente. Y así, quizá, caminar más firme, o por lo menos más seguros de la existencia de la belleza. Un libro como El infinito en un junco de Irene Vallejo, por ejemplo, nos da la certeza de la importancia de las historias escritas para acompañarnos y pensarnos como humanidad. O Relatos verdaderos como Una educación de Tara Westover, aunque duros, dan cuenta de la resistencia de las personas ante la oscuridad y que siempre en el conocimiento se puede recuperar la fe, cualquiera que ésta sea. La ficción también ha sido históricamente una gran fuente de esperanza. Algunos escépticos o ateos aseguran que de esto se trata la Biblia o cualquier libro sagrado. Pero más allá de que uno sea creyente en algo más grande que uno mismo, coincidimos en que el humano, en gran medida, inventó el arte como una especie de bálsamo. Por eso ahora voy a recurrir a libros de ficción que nos ayuden a creer en la humanidad o al menos recuperar la esperanza. El acercamiento de esta novela de Mitch Albom es más espiritual. ¿Se ha preguntado qué pasa cuando morimos? Esa debe ser una de las principales preguntas de la humanidad desde que tenemos uso de razón. En la novela Las 5 personas que conoces en el cielo, encontramos una emotiva respuesta a esa pregunta. Eddie, un hombre de 83 infelices años que todavía a su edad trabaja en un parque de diversiones. Su vida ha sido la repetición de la pregunta ¿por qué a mí? La tarde de su cumpleaños, Eddie muere intentando salvar a una niña y va al cielo, donde se encuentra con 5 personas claves en su vida. Se pone un poco espiritual, pero aprende lecciones como por ejemplo que todo está conectado. Aunque no es un libro para niños, es una buena forma de tener insumos para cuando sus hijos, nietos o sobrinos le pregunten por la muerte. Yo sé que muchas personas, especialmente del círculo más académico e intelectual, miran por encima del hombro libros emotivos o con enseñanzas o incluso a los best-sellers. A ellos mis disculpas, pero debo hablar de esta novela para público juvenil que se convirtió en una sensación, Wonder o La lección de August en español. La historia es sobre August Pullman, un niño que nació con malformaciones faciales y que a sus 10 años tuvo que ir a la escuela por primera vez luego de ser educado en casa. Como se imaginarán desde ya, la historia no está exenta de drama. Este libro se convirtió en una especie de símbolo contra el acoso escolar. No subestimen el poder renovador para el corazón de una historia sencilla, amable y que nos permite terminarla con una sonrisa. Este libro lo pueden encontrar en cualquier librería. Mis siguientes recomendaciones sé que sí serán bien recibidas por mis amigos más intelectuales. Las dos tienen en común la magia de la vida sencilla, simple y cotidiana, que también trae cierta paz con lo que vivimos día a día. El primer libro es una novela gráfica, Gente corriente, del escritor belga Vincent Sabus, con Z y B corta, ilustrado por el italiano Thomas Campi. En realidad no hay mucho que contar, son historias simples de peatones y vecinos de una calle que se entrecruzan. Las historias son tiernas y sacan alguna lágrima que se redime al final. Como lo indica su título, no esperen grandes épicas. Funciona también como libro objeto para tener en la mesa de centro por sus ilustraciones. La segunda recomendación es poesía.
Entender la complejidad del humano es otra forma de recuperar la esperanza. Entender que no somos ángeles o demonios, que estamos en un punto en la mitad entre los simios y los dioses, nos ayuda a estar en paz con esta especie que somos. Para este fin, Las ciudades invisibles de Italo Calvino es un gran libro. Este libro narra la historia, ficticia claro, de Marco Polo, que recorre varias ciudades ficticias con una geografía y costumbres surrealistas. Cada una es una metáfora del espíritu humano. Al final, Calvino nos dice que el infierno no es algo por venir, sino que es algo que ya vivimos y que hay dos formas de no sufrirlo. La segunda manera, dice, es peligrosa, abro comillas, y exige atención y aprendizaje continuos. Buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno y hacerlo durar y darle espacio. Cierro comillas. Este libro lo publicó la editorial Ciruela y lo encuentran en cualquier librería. Casi siempre relacionamos a los poetas con la tragedia, con el dolor y lo existencial, pero como en todo género literario, hay unos que más bien son bálsamos. Este es el caso del poeta dominicano Frank Baez. Cualquiera de sus libros de poemas le va a sacar una sonrisa. La cotidianidad y el Caribe son dos temas que se la llevan muy bien y leerlo es sentir que el mundo no está tan mal y que hay oportunidad de detenerse a ver el cielo o a comerse un helado. Algo similar me pasa con el poeta estadounidense William Carlos Williams, de quien recomiendo cualquiera de sus poemarios. Le pregunté a mi amigo el escritor e historiador Juan Esteban Constaín, ¿cómo puede el arte ayudarnos a recuperar la esperanza en la humanidad? Esto me dijo. El arte es muchas cosas a la vez. Es premio y es castigo. Es refugio, consuelo, paliativo. Y es, sin ninguna duda, el testimonio más perdurable y revelador de lo que somos como especie. Allí está la explicación más profunda del alma humana y sus miserias y caídas, sus contradicciones, pero también sus triunfos y sus grandes conquistas. Acercarnos al arte, a su fuego inextinguible, nos reconcilia con lo que somos. No sé si eso dé para recuperar la esperanza en la humanidad. Por lo menos debería servir para no perderla del todo. También hay unos libros científicos sobre temas específicos que me hacen creer que somos una especie especial, disculpen la cacofonía. Entender ciertos aspectos de nuestra naturaleza es también comprender la complejidad del mundo. Por eso, por ejemplo, me gustó tanto Musicofilia, el libro del neurólogo británico Oliver Sacks. ¿Recuerdan la película Despertares, protagonizado por Robert De Niro? Pues está basada en otro libro de Sacks que relata la historia del efecto que tiene la música en pacientes con Parkinson profundo. El libro de Sacks nos muestra con varias historias reales que ha recogido en su carrera como neurólogo el valor terapéutico de la música en pacientes con Alzheimer, demencia o en el espectro autista. El valor del libro, además, es que está muy bien escrito y no se queda en los datos, sino que su narrativa también hace parte del atractivo. Ver los avances y el uso de terapias alternativas en un campo tan importante de la ciencia me hace pensar que como especie podemos juntos solucionar los problemas que parecen más difíciles de resolver. Este libro lo publicó la editorial Anagrama y lo pueden encontrar en cualquier librería. Y para no irnos muy lejos de los avances de la ciencia en temas de salud mental, un autor que ya he citado antes, el periodista científico Michael Pollan. En este caso, su libro Cómo cambiar tu mente, que también tiene serie en Netflix, en el que reúne los avances del uso de psicodélicos, hongo psilocibe, ácido lisérgico y MDMA, para tratar la depresión, la ansiedad, el estrés postraumático, las adicciones e incluso el miedo a morir en pacientes terminales. La investigación de Pollan nos muestra todos los obstáculos que han superado estas investigaciones por cuenta de la guerra contra las drogas en Estados Unidos. Aún así, a los estudios les falta muy poco para que finalmente la Administración de Alimentos y Medicamentos de ese país apruebe estas sustancias para uso terapéutico. La magia detrás del cerebro, de su funcionamiento, es impresionante, y entender su complejidad me reafirma en la esperanza como especie. El libro lo publicó la editorial Debate. De algo similar habla Cuando el final se acerca. Aquí volvemos al tema de la muerte, un miedo de la humanidad desde el primer momento, las preguntas que ya mencionamos y el temor a lo desconocido.
De acuerdo con el estudio Miedo ante la muerte y calidad de vida en adultos mayores, abro comillas, todos los adultos mayores presentaron miedo ante la muerte y el proceso de morir. En la escala global, el 87,9% resultó con algo de miedo y el 12,1% con mucho miedo. Cierro comillas. La muerte, a pesar de ser una certeza, sigue siendo un tabú y conversar sobre este tema no es fácil con hijos, ni siquiera cuando ya están mayores, y hay que hablar, por ejemplo, del seguro exequial o con los deseos que uno tiene sobre sus restos. La médica Catherine Mannix ha dedicado gran parte de su carrera a trabajar con personas que sufren enfermedades incurables o en fase terminal, y son 30 de estas experiencias las que forman su libro Cuando el final se acerca. Estas historias son una especie de forma terapéutica de acercarse a este temor de una forma más clara, comprensiva y con familiaridad. Como lo dice la misma doctora Mannix, abro comillas, la antigua sabiduría percibe la muerte como un componente necesario e incluso bienvenido de la condición humana, una terminación que concluye con la incertidumbre y la desesperación, una frontera temporal obligatoria que hace que el tiempo y las relaciones sean invaluables, una promesa de dejar atrás los problemas vitales y el fin de la lucha diaria repetida. Cierro comillas. Finalmente, podría simplemente recomendarles libros que me han sacado risas y carcajadas, y esa es otra forma de sentir que la humanidad tiene futuro porque nos imaginamos mundos mejores. Libros como La conjura de los necios de John Kennedy Toole o Los cuentos reunidos de Roberto Fontana Rosa, porque la risa es una forma de tomarnos menos a pecho y de recibir un año nuevo. Estoy seguro que reírnos es una forma de combatir la desesperanza, y por eso busqué al escritor y mamagallista profesional Daniel Samper Pisano y le pregunté, ¿es el humor una forma de recuperar la fe en la humanidad? El humor no ayuda a recuperar la fe en la humanidad, pero sí a comprenderla con cierta compasión y de todos modos a sobrevivir a ella, porque nos enseña a mirarla de soslayo y con una sonrisa. El secreto consiste en entender que aquello que ayer fue tragedia, hoy es un chiste, porque el transcurso del tiempo es el humorista más despiadado que se conoce. Sé que épocas como la Navidad y el fin de año no siempre son fáciles. A veces vienen acompañadas de malas noticias, personales, familiares, mundiales, que contrastan más en la alegría de la temporada. Esperar que el año nuevo sea mejor que el anterior resulta difícil en un mundo y un estilo de vida en el que vivimos bombardeados permanentemente de historias y noticias que nos hacen pensar en que el mundo va mal. Pero es válido luchar contra los pensamientos catastrofistas, recargarse con historias e ideas positivas que piensen o se imaginen un mundo mejor. Espero que estas recomendaciones les ayuden a recibir el 2024 con más esperanza y con ideas renovadas. También espero que esta noche de víspera de Navidad encuentren más motivos y alegrías junto con sus familias y seres queridos para recuperar o alimentar más sus esperanzas en la humanidad. Soy Roberto Pombo y este fue el capítulo 67, capítulo navideño de Mis Preguntas. Nos vemos en el próximo capítulo. A partir de este momento, este capítulo de Mis Preguntas queda disponible en todas las plataformas de podcast. Este episodio fue posible gracias a CAFAM, Inspirando Sonrisas. Dirección, Roberto Pombo. Producción general, Juan Abel Gutiérrez. Asesor editorial, Daniel Samper Ospina. Guiones, Juan Abel Gutiérrez y Johnny Rodríguez. Producción de campo, Marcela Salazar y Lucía Beltrán. Postproducción de audio, Carlos Bernal.